Ok, bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, ¿alguna duda de lo que vimos las clases pasadas? No, doctor, hasta ahorita no. ¿Todo queda claro? Sí, doctor. A ver, entonces nomás para recapitular y recordar. Se vio, es- bueno, la última clase fue una introducción a los sistemas, ¿no? Cómo podemos clasificar a los sistemas, que si eran lineales, no lineales, variantes en el tiempo, invariantes en el tiempo, causales, no causales, estables, no estables, y creo que ya. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, y no hay dudas de eso. Todo queda totalmente claro. Sí, hasta ahorita sí está claro, doctor. Ok. Entonces, hoy vamos a continuar con los sistemas. Em, a ver. Hoy vamos a continuar entonces con los sistemas y vamos a ver cómo podemos, una manera de representar matemáticamente el comportamiento el comportamiento de un sistema, el cual relaciona la entrada del sistema con su salida. Para poder entender esto, retomemos un poco qué era un sistema. Entonces, un sistema lo veíamos como si fuera así. Un sistema lo podíamos ver como si fuera una caja negra en donde tenemos una entrada y eso nos otorga una salida. Y matemáticamente esto lo podemos ver como que esta salida es igual a una función de la entrada. ¿De acuerdo? Entonces nuestro objetivo es encontrar cuál es cuál es esta función. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esta función? Y ver también si es la misma función para todos los tipos para todas las posibles señales de entrada, ¿no? Entonces, una posibilidad para poder modelar o poder encontrar esa función es empezar a inyectar a este sistema todas las posibles funciones que a ustedes se les vengan en la mente, todas las funciones que se les vengan en la mente, por ejemplo, que x de t fuera seno de 2pi f0t, y después que fuera seno de 2pi f1 de t, y después una función escalón unitario, etcétera, ¿no? Y ver cuál es la salida para cada una de las posibles entradas. Y esto sería para todo el conjunto infinito de posibles entradas que tengamos, ¿de acuerdo? O sea, todas las funciones de entrada que se les ocurra, las estaríamos metiendo en el sistema y estaríamos obteniendo la salida. Y esa sería una manera de caracterizar este sistema. Impráctico, pero es una forma, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo le podemos sacar la vuelta a eso? O visto de otra manera, ¿existe un conjunto de señales tales que con esa pudiéramos inferir cómo va a ser el comportamiento de nuestro sistema para cualquier tipo de señal? Entonces, si existe tal conjunto, pues ya nos, ¿cómo se llama? Nos facilitamos la vida, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿existe tal conjunto que con ese pudiéramos representar cualquier señal? Y la respuesta es sí, sí existe tales conjuntos. Entonces, la idea, como les decía, es de que
todo el universo de posibles señales X de t, las cuales los requerimos para ver cómo se comporta nuestro sistema y nos otorga la función, bueno, nos otorga la salida y de t, nuestro objetivo no es evaluar todas las funciones, sino encontrar un subconjunto con el cual pudiéramos representar todas estas funciones y a partir de conocer cómo se comporta nuestra función para este subconjunto, con esa característica o con ese conocimiento poder inferir cómo va a ser el comportamiento para cualquier señal. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar a entender un poco de esto y poder conocer estos subconjuntos, retomemos el conocimiento que tienen de álgebra lineal. Nosotros entendemos como un espacio vectorial, un conjunto de elementos que pueden ser cualquier cosa. A ver, ¿por qué no se dibujó? Qué raro. Ahí está. Que puede ser cualquier cosa, el conjunto. Las únicas restricciones que tenemos sobre esos elementos o sobre ese conjunto es que se cumplan ciertas reglas. Por ejemplo, si X y Y pertenecen a este conjunto, llamémosle el conjunto E, entonces la suma de X más Y también debe de pertenecer a este conjunto. Por ejemplo, otra característica, sean A y B dos escaleras cualesquiera que pertenecen a un campo, que puede ser el de los reales, el de los complejos o cualquier otro campo, el que ustedes quieran. Si también se cumple que AX más BY, bueno, si tenemos esto, que X y Y pertenecen a este conjunto y A y B pertenecen a estos campos, la suma ponderada de estos elementos X y Y también pertenecen a este conjunto que estamos analizando. De hecho, estos elementos X y Y los conocemos como, a esos elementos de este conjunto los conocemos como vectores, ¿de acuerdo? Adicionalmente con esto, se tiene o podemos restringir a que el elemento AX, siendo X cualquier vector y A cualquier escalar, también pertenece a este conjunto E. Aunado a esto, tenemos que como tal existe un vector 0, tal que X más ese vector 0 va a ser igual a X y esto es igual, bueno, y esto pertenece a este conjunto. Y bueno, se cumplen también las propiedades de distributividad sobre los escalares. Por ejemplo, A que multiplica a X más B, siendo X y Y, perdón, siendo X y Y dos vectores cualesquiera, esto es igual a AX más AY. Y eso es distributividad y conmutatividad en la suma, es decir, que X más Y es igual a Y más X. De hecho, esta serie de reglas las pueden encontrar en cualquier libro de álgebra lineal. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar con esto, si tenemos un conjunto de elementos, cuyos elementos los conocemos como vectores, y todos esos elementos cumplen todas estas reglas que estamos poniendo aquí, entonces lo que estamos definiendo es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Ahora bien, espacio vectorial puede ser cualquier cosa.
ustedes con el que están más familiarizados es, por ejemplo, el espacio vectorial tridimensional, ¿no? O sea, un arreglo de tres valores, por ejemplo, 3, 1, 5, de tal manera que este espacio vectorial está conformado por todas esas tripletas de valores. Y nos podemos dar cuenta fácilmente que esas tripletas de valores todas cumplen estas características. Por ejemplo, si agarran un vector de 3 elementos y le suman otro vector de 3 elementos, por ejemplo, el 1, 2, 6, como tal, para este par de vectores está definido la suma. Entonces ya saben sumar vectores, que sería 4, 3 y 11, el resultado. Se suma elemento a elemento. Y si vemos el resultado, sigue siendo un vector de 3 elementos, es decir, sigue perteneciendo a este conjunto que estamos definiendo, ¿no? De igual manera, está definido el producto por un escalar. Si agarran los escalares, por ejemplo, los reales, y agarran cualquier número real y lo multiplican por cualquiera de estos dos vectores, lo que tienen de resultado sigue siendo un vector de tres valores, ¿no? Lo cual pertenece a ese espacio vectorial. Entonces, si vamos viendo, cualquier vector de tres valores que ustedes tengan, si le aplican estas reglas que tenemos aquí definidas, el resultado sigue perteneciendo a este conjunto y por lo tanto es un conjunto, un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Pero no es el único ejemplo de espacio vectorial que podemos tener. De hecho, este espacio vectorial que ustedes conocen es un espacio vectorial tridimensional, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de espacios vectoriales sería un conjunto conformado con todos los polinomios de orden 5, por ejemplo, ¿no? Es decir, que este conjunto tuviera todos los polinomios que tengan la forma ax quinta más bx cuadrada más cx cúbica más dx cuadrada más ex más f. Entonces, por ejemplo, el vector 5x cúbica más 6x cuadrado, x cuarta, perdón, más 3x más 6 de nuevo. Este es un vector de este espacio vectorial, ¿de acuerdo? Vean que tiene la forma que estamos definiendo. Y como tal, sí está definida la suma de dos polinomios. Por ejemplo, este polinomio más el polinomio 2x menos 3, sí podemos sumar este par de polinomios, lo cual nos quedaría 5x quinta más 6x cuarta más 5x más 3, ¿no? Y vean que este vector, este polinomio resultante, tiene la forma característica que habíamos definido para este espacio vectorial, por lo tanto la suma de estos dos polinomios pertenece a este conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, el conjunto de todos los polinomios de quinto orden conforman un espacio vectorial. De hecho, si agarran cualquier polinomio cualquiera y lo multiplican por un escalar, lo que les va a seguir dando es un polinomio de quinto orden, ¿no? Y así podemos ver o analizar para cualquier vector o para cualquier elemento de este espacio vectorial. Otro ejemplo, el conjunto de todas las matrices cuadradas de tamaño 2 por 2. Bueno, claro. 0. Por ejemplo, algo de esta forma. Si agarran dos matrices de tamaño 2 por 2 y las suman, lo que van a seguir obteniendo es una matriz de tamaño 2 por 2, ¿no? Si agarran una matriz de tamaño 2 por 2 y la multiplican por una escala, lo que van a obtener es una matriz de tamaño 2 por 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como tal, el conjunto de todas las matrices de tamaño 2 por 2 conforman un espacio vectorial. Ya como último ejemplo de espacios vectoriales, que es el que nos importa un poco más, sería el espacio vectorial conformado
por todas las funciones. Ahorita no pongamos ninguna restricción sobre las funciones. Supongamos que existe un conjunto el cual contiene todas las posibles funciones que se les ocurra. ¿De acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, f de x y g de x, ambas funciones pertenecen a este espacio vectorial. Como tal, si tenemos definido la suma de dos funciones, ¿no? Ustedes ya saben sumar dos funciones y vemos que el resultado de sumar dos funciones sigue siendo una función, ¿no? Por lo tanto, eso pertenece a este espacio vectorial que estamos definiendo como el conjunto de todas las posibles funciones que existen, ¿no? De igual manera, agarran cualquier función, cualquiera, y la multiplican por un escalar, y lo que seguimos obteniendo es una función, ¿no? Por lo tanto, eso sigue perteneciendo a nuestro espacio vectorial que acabamos de definir. En este caso, como el número de elementos, bueno, ahorita vamos a ver más a detalle algo más de la dimensionalidad, pero en este caso de las funciones, este sería un espacio vectorial de dimensión infinita, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar aquí ahorita es de que el conjunto, nosotros podemos tener el conjunto de todas las funciones y eso estaría definiendo un espacio vectorial, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta este punto? No. ¿Los demás? No, doctor, hasta ahorita todo bien, gracias. Ok. Aquí a lo que quiero llegar con esto de espacios vectoriales es otro concepto que ustedes debieron haber visto cuando vieron álgebra lineal, que son las bases. ¿Qué es una base? Una base en un espacio vectorial es un subconjunto, de hecho el subconjunto más pequeño o con la menor cantidad de elementos, tales que al agarrar los elementos de ese subconjunto, ustedes los pueden combinar linealmente para obtener cualquier, cualquier elemento de ese espacio vectorial. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para que quede más claro ese concepto. Y bueno, y esos elementos conforman una base de ese espacio vectorial. En el ejemplo del espacio vectorial tridimensional, es decir, que los vectores contienen cada uno tres valores, ustedes saben, o posiblemente les enseñaron, que su base, la base canónica es el subconjunto conformado por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Y de hecho, con esos tres vectores pueden construir cualquier vector de dimensión 3. Por ejemplo, si quisiéramos construir, llamémosle, ustedes lo llamaron I, J y el vector K, ¿no? Por ejemplo, si quisieran construir el vector 3, 5, menos 1, este vector es el resultado de multiplicar 3 por el vector I, después sumar 5 veces el vector J y menos una vez el vector K. Y así cualquier vector puede ser construido con la combinación lineal de estos tres vectores. De hecho, estos tres vectores conforman una base. Y en este caso en específico, donde sus elementos son 1 y 0, es la base canónica, ¿no? Bueno, y presenta otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, esta base canónica, sus elementos son ortogonales. Entonces, aquí a lo que quiero llegar es de que una base es el subconjunto más pequeño de nuestro espacio vectorial, en este caso el espacio vectorial de dimensión 3. Esta base más pequeña nomás contiene tres elementos, tales que con esos tres elementos podemos construir cualquier vector. ¿De acuerdo? Como estamos viendo en este ejemplo. Ahorita más adelante vamos a encontrar cuáles pueden ser una base para nuestro espacio vectorial conformado de funciones. Ahora bien, antes de pasar a eso, la pregunta sería, ¿cómo podemos encontrar estos valores tales que ponderan a los elementos de nuestra base para crear cualquier vector?
Por ejemplo, en este caso el 3, el 5 y el -1. Y la respuesta a eso es utilizando lo que conocemos como producto interno, ¿no? Si recuerdan, si ustedes les dan cualquier vector, cualquiera, como por ejemplo este 3, 5, -1, y quisieran encontrar cómo se descompone en estos elementos de la base, lo que harían ustedes es agarrar este vector y sacarle el producto interno con cada uno de los elementos de la base. Por ejemplo, producto interno o producto escalar de 1, bueno, 1, 0, 0. Lo voy a poner así como un puntito ahorita. Con 3, 5, -1. Como su nombre lo dice, el producto escalar, lo que les va a dar de resultado es un valor escalar. Y bueno, ¿ustedes recuerdan cómo se calcula el producto escalar? ¿O producto interno? No, yo no. Era multiplicar la posición uno por la posición uno del otro, ¿no? Ajá, ¿y qué más? Así con cada uno de con- De los elementos. de los elementos. Ajá, y Y luego se sumaban el resultado. ajá, exactamente, ¿no? Esa es En una este caso, posibilidad. en este caso Sí, te queda cero porque pues 5 por cero y menos uno por cero pues es cero. y 3 por 1. Eso es 3. Ajá. Te queda 3. Ah, de hecho, ah, quedaría 3. Dice, no, perdón, no sé qué hace. Sí, queda 3, ¿no? Para los que no recuerden cómo sacar el producto escalar, en el caso de vectores tridimensionales es la multiplicación de elemento a elemento y posteriormente suman, ¿cómo se llama? Suman todos esos productos, ¿no? O sea, sería 1 por 3 más 0 por 5 más 0 por -1, lo que da de resultado 3, ¿no? Como tal, por ejemplo, si este vector 3, 5, -1 lo estamos llamando el vector X, eh, podemos operacionalmente llamar algo así. Este producto escalar como el producto del vector Y por ¿cómo se llama? Por X, ¿no? Y eso va a dar de resultado un escalar, ¿de acuerdo? El cual puede ser real, complejo o sobre el campo que ustedes estén ¿cómo se llama? Trabajando, ¿no? Esa operación de producto escalar tiene también propiedades, ¿no? Por ejemplo, una propiedad del producto escalar es que es una operación conmutativa, es decir, que esto es igual a x.y. O bueno, dos vectores cualesquiera, ese producto escalar es conmutativo, ¿de acuerdo? Em, otra propiedad, ok, producto escalar de un vector consigo mismo siempre va a ser mayor o igual a 0, al valor 0. ¿Sí se ve por qué? ¿Alguien? Porque en el caso de que fuese negativo el primer valor, al multiplicarse por sí mismo con signo negativo, el resultado Ujú, se puede. así es, ¿no? Sí. O sea, como se está multiplicando por sí mismo, siempre va a dar valores positivos. Entonces ¿cómo se llama? Siempre van a estar sumando valores positivos, por lo tanto siempre va a ser mayor a 0. Y de hecho se va a cumplir la igualdad
cuando ese vector X sea el vector 0, es decir, que todos sus elementos sean ceros. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Ok. ¿Qué otra propiedad tiene el producto interno? A ver, es conmutativo, siempre es mayor o igual a 0. Ok. Producto interno. Supongamos estos tres vectores. Producto interno de X con la suma de Y más Z. El producto interno es una operación distributiva, es decir, esto va a ser igual a producto interno de X con Y más producto interno de X con Z. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sí. Producto interno de X con una escalada A que multiplica a Y. Esto es igual a A que multiplica el producto interno de X con Y. ¿De acuerdo? Y así hay otras propiedades. Ahorita, estas son las más importantes que recuerdo. Pero bueno, si tenemos una operación tal que cumple con estas reglas, la conocemos como el producto interno. La operación que ustedes conocen por default para los vectores tridimensionales cumple con todas estas características, ¿no? Aquí el detalle con esto es de que esa operación nos permitiría conocer justamente cuáles son esos pesos tales que ponderan a los elementos de la base y pueden construir el vector que nosotros querramos, ¿no? De hecho, esta operación que estamos haciendo se conoce como una proyección de nuestro vector sobre los elementos de la base, ¿no? Entonces, aquí lo importante, lo importante de todo esto es de que nosotros conociendo los elementos de la base, con esos elementos de la base, nosotros podemos construir cualquier, cualquier vector, ¿de acuerdo? Vayamos con el... Ay, no, a ver. ¿Qué es esta línea? Ahí está. Ya se quitó la línea. ¿Qué? Sí, vayamos con el espacio de funciones. Ahorita funciones continuas. Entonces, si tenemos el espacio vectorial de funciones, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser una base, o sea, un conjunto, un subconjunto de este espacio vectorial, tal que con la combinación lineal de esos elementos de ese subconjunto pudieran construir cualquier elemento de ese espacio vectorial? Y yendo más allá, ¿cómo podríamos encontrar justamente los pesos que ponderan esos elementos de la base? ¿Alguna idea? A ver, por ejemplo, Luis Humberto. No, no tengo idea cómo. Ok. ¿Alguien? ¿Alguna idea, aunque suene descabellada? De hecho, ya han trabajado con este concepto de manera implícita, ¿no? X, no sé. O sea, aquí la pregunta es, de este espacio vectorial conformado por todas las funciones que se pueden imaginar, ¿qué subconjunto se les ocurre a ustedes que con ese subconjunto, combinando los elementos de ese subconjunto de cierta manera, puedan construir cualquier función? ¿No? A ver, les voy a dar una pista.
¿Se acuerdan de Fourier? Sí. ¿Qué sucede en Fourier? ¿Quién me puede decir cómo trabaja Fourier o qué es Fourier? Pues es una ecuación que nos reconstruye valores actuales basándonos en valores anteriores pasados. No, eso no es Fourier. ¿Qué hacen con Fourier? Descompone una función, ¿no? Más bien. Es la Ajá. ¿Y en qué transformada. la descompone? En su frecuencia. Hay que ser más preciso, no es en su frecuencia, la descompone en suma de senos y cosenos, ¿no? Oh, sí. Entonces, de hecho, Fourier, la transformada de Fourier, es un ejemplo de esto que estamos hablando. Si nosotros nos imaginamos el conjunto de todas las posibles funciones, este subconjunto que estamos mencionando, que va a ser nuestra base, este subconjunto va a estar compuesto de todas las exponenciales, de todos los senos y cosenos de diversas, ¿cómo se llama? De diversas frecuencias, ¿de acuerdo? Es decir, si ese subconjunto tiene todas las funciones que son senos y cosenos con las distintas frecuencias, lo que nos dice Fourier es de que la suma ponderada de esas senos y cosenos, con esa suma ponderada pudiéramos construir cualquier función de nuestro espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, de manera más genérica, no son senos y cosenos, ¿no? O sea, bueno, sí, pero ya de manera simplificada, estos serían propiamente exponenciales complejas, ¿no? Es decir, lo que nos dice Fourier es de que la suma ponderada de exponenciales complejas de diferentes frecuencias, con eso podemos construir cualquier función, ¿no? Y de hecho, lo que nos da Fourier son las fórmulas que nos permiten encontrar los pesos que ponderan esas exponenciales complejas y también la manera de cómo construir esa función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, recordando un poco de Fourier, ¿se acuerdan cómo obtener esos pesos? Es decir, vamos a ponerlo de esta forma. Lo que nos dice Fourier, de manera general, es de que cualquier función, bueno, siempre y cuando cumpla ciertas características, para señales continuas, es igual a la sumatoria desde menos infinito a infinito de... Ay, le hubiera puesto x de t en vez de f de t. A ver, vamos a ponerle x de t. La función x de t la podemos construir como la integral desde menos infinito a infinito de x de f que pondera a e a la j, siendo j el número complejo, 2pi ft de f. Más o menos, ¿no? Bueno, esto podría ser no igualdad, sino que sea proporcional, que sería... Bueno, espera, perdón. Proporcional, ¿no? Eso significa que posiblemente pudiera estar esto ponderado por algún escalar o lo que sea, ¿no? Un 2pi o lo que sea. Ahorita no recuerdo bien, por eso lo puse como proporcional. Pero el núcleo de esto es esta fórmula que estamos teniendo aquí. De hecho, analicemos esta integral que tenemos aquí. Lo que nos dice es, si quisiéramos construir x de t, lo que estaríamos haciendo es agarrando la componente frecuencial, por ejemplo, x cuando f igual a 0. Voy a poner esta como x mayúscula para diferenciarla del dominio del tiempo. Es decir, x de 0 por e a la j 2pi cuando f igual a 0 y t. Nosotros sabemos que la integral básicamente es una sumatoria con incrementos muy, 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 muy pequeños, ¿no? Entonces sería más x
cuando la frecuencia es 0 más un incremento de frecuencia que multiplica a e a la 2 pi a delta f, ya me faltó pantalla, delta ft, y así nos iríamos, ¿no? Con esa sumatoria para cada uno de los incrementos. Vean que eso es lo que estamos, esta forma que tenemos aquí, es justamente lo que hicimos en, ¿cómo se llama? En el vector tridimensional, ¿no? Agarramos los elementos, cada uno de los elementos de la base, que en este caso, cada uno de los elementos de la base sería estas exponenciales complejas, y las estamos ponderando por diferentes pesos. Y toda esa suma nos está construyendo nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra señal original o nuestro vector, pues en este caso, ¿no? Lo mismo ocurría en el vector tridimensional. Agarramos los pesos, los ponderamos por los elementos de la base, y la suma ponderada de esos vectores de la base nos está dando nuestro vector que estamos deseando reconstruir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí a lo que quiero llegar con esto es de que el conjunto de todas las exponenciales complejas lo podemos ver como una base, ¿de acuerdo? Y esa base nos permite construir cualquier función contenida en este espacio vectorial. Ahorita sí a grosso modo, porque sí se necesitan cumplir ciertas características en las funciones para que esto se cumpla, pero no entremos a esos detalles ahorita. ¿Alguna duda de hasta esto de aquí? No. No, todo bien, doctor, hasta ahorita. Ok, entonces aquí el detalle con esto es lo siguiente. Yo les había dicho hace un momento que para encontrar estos pesos de la base, que ponderan los elementos de la base, perdón, necesitamos el producto interno. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo definimos el producto interno para el espacio vectorial conformado de funciones? Y es muy sencillo. De hecho, para funciones, el producto interno lo definimos como la integral desde menos infinito a infinito de x de t, que multiplica a y complejo conjugado de t de t. O sea, siendo x y y dos funciones cualesquiera de nuestro espacio vectorial, el producto interno de esas dos funciones está definida por ¿cómo se llama? Por esta integral que estoy poniendo aquí. ¿De acuerdo? Vean que esta expresión de aquí, esta integral, tiene mucha similitud a lo que estamos, ¿cómo se llama? A lo que habíamos definido como producto interno en el espacio tridimensional. Si se dan cuenta, es una multiplicación elemento a elemento, es decir, estaríamos multiplicando x0 por y de 0, x de 1 por y de 1, bueno, así para incrementos muy, muy, muy pequeños, y posteriormente lo que hace la integral es ir sumando todos esos productos. ¿Sí pueden notar eso? ¿Alguien? ¿Alguien que conteste? A ver, Eric. ¿Estás por ahí, Eric? Sí, doctor, estoy. ¿Y sí queda claro? Doctor, a mí lo último que dijo de que incrementaba no me quedó muy claro. Ok. Sí, o sea, esta integral como tal, una integral básicamente es como si fuera una sumatoria, ¿no? Pero para incrementos muy, muy, muy pequeños, pues. O sea, si empezáramos esta integral en 0, por ejemplo, sería x de 0 por y compleja conjugada evaluada en 0, más
Luego, el siguiente punto, pues no es un punto discreto, ¿no? Es un pequeño incremento después del 0, ¿no? Sería x de 0 más delta t por y compleja conjugada de 0 más delta t. Después, cuando delta t tiende a 0, ¿no? Eso es propiamente este diferencial de t, ¿no? ¿No? Sí. Después el siguiente punto sería x de 2 veces delta t, si se pudiera poner así, por y compleja conjugada de 2 delta t. Y así nos Ah, iríamos sucesivamente, ¿no? sí, ya. Ujú. Entonces ya me quedó entendido. Gracias. Pero aquí a lo que quería llegar con esto es de que tiene la misma estructura, ¿no? Es multiplicación elemento a elemento y posteriormente la suma de todos esos productos. Siguen Estamos de- siendo sumas infinitesimales. Pero Exactamente. pero ahí yo tengo una duda, pero ¿cuál es la y compleja conjugada? Ok. Sí, el complejo conjugado es o sea, evaluar la función en ese punto y lo que dé de resultado, sacar del complejo conjugado. Es decir, pues números complejos, si recuerdan, el complejo conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria, ¿no? Ya, ¿Sí? Sí. ya. Ok. Y para Es, eliminar la ¿sí? parte, era para que cuando hiciese la multiplicación, eliminar la parte imaginaria, ¿verdad? No. De No, hecho, sí, recuerdo que era eliminar algo, ¿no? no. O sea, de hecho, una propiedad de los números complejos, por ejemplo, si llamemos C es un número complejo, al multiplicar C por su complejo conjugado, eso lo que les da es la magnitud al cuadrado de ese, ¿cómo se llama? De ese número C, ¿no? O sea, esa es una característica para utilizar el complejo conjugado. O sea, les da el, ¿cómo se llama? La magnitud al cuadrado. Ok. Sí, pero, o sea, básicamente, si C fuera A más BJ, su complejo conjugado es Sería igual a A menos Menos B, B. BJ, Ujú. ¿no? Sí. Es como el cambio, ¿no? Del signo. Más, Exactamente bueno, el cambio del signo ujú, de la parte, ¿cómo se llama? De la, ¿Compleja? imaginaria. ajá, Sí, la parte imaginaria. la parte Ajá. imaginaria. Así es. O en su forma, ¿cómo se llama? Bueno, ya que estamos en esto, si C lo estamos representando en su forma polar, es decir, una magnitud y una fase, su complejo conjugado sería la misma magnitud, pero con la fase, con un cambio de signo en la fase. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Ujú. Sí. No, a ver, esperen. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Más que me quedé pensando. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí. Sí, porque es al ángulo, ¿no? Exactamente, Sí, sí. sí, sí. Sí, de hecho, la manera de verlo esto es viendo en el plano complejo. Por ejemplo, este sería el real, aquí sería el eje imaginario. Supongamos que este es A y B, este par de valores. Este es nuestro número complejo. Su complejo conjugado tiene la misma parte real, pero menos B, ¿no? A ver, dejen que se dibuje. Ajá, exactamente. Y de hecho, en su forma polar es la misma magnitud, o sea, la misma distancia que tenemos del vector, o bueno, de este número complejo, lo tenemos en estos dos, pero lo que cambia es el ángulo, ¿no? Un ángulo sería con signo positivo y el otro con signo negativo.
Así es. Em, de hecho, a ver, nomás para recordar esto. Otra manera de representar los números complejos en su forma polar sería, ya que tenemos esto, sería m por e a la j teta, y su complejo conjugado sería m por e a la menos j teta. Es otra forma de representación. ¿Están de acuerdo? Bueno, si nadie dijo que sí están de acuerdo, pues entonces supongo Yo, que sí. yo nunca había visto esa última. Es Sí, nueva. Ok. este, de hecho, ¿han visto la escultura de que está en Cusey ahí por el módulo? Ay, ¿cuáles son los últimos? Como el X o algo así, ¿no? El Y, enfrente del X, donde están los De hecho, la matemáticos. escultura... Ajá, exactamente, la escultura... No me acuerdo si es esa la que está ahí por la entrada en Revolución, que les dice E a la J, que 1 más E a la... ¿Qué es? A la menos... A ver, sería... E a la J pi. Déjenle borrar ese signo menos que se me fue. E a la J pi igual a 0. Así está la escultura, ¿no? No me acuerdo si está ahí por matemáticas o es la que está por revolución. Creo que Pero, está por matemáticas. bueno, pero sí han visto la escultura, ¿no? Sí, creo que sí. Y han visto por qué, a qué se refiere esa escultura o por qué sale eso. No. Ok, de hecho esta es la explicación. Este E a la J pi es un número complejo, ¿no? O es una forma de representar un número complejo. Que es Es la que estoy... la identidad de Euler, ¿no? Eh, sí, bueno, la identidad de Euler es... Bueno, yo la conozco para senos y cosenos, ¿no? Pero por ahí va, justamente. Este... Ok, veamos. Este E es un número complejo. Veamos, esta E tiene magnitud 1, que sería un 1 que estuviera multiplicando a esa E. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo esa forma que tenemos aquí arriba. Entonces, magnitud es 1 y la fase, a ver, voy a subir esto, lo voy a dibujar aquí. La fase sería pi, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este eje es real, este eje es imaginario. 2pi sería la vuelta completa, ¿estamos de acuerdo? O sea, aquí es Sí, magnitud está 1. bien. Si le diéramos la vuelta completa, tendríamos una fase de 2pi. Darle la vuelta, nomás dar pi vueltas, estaríamos llegando a este punto que estamos acá, bueno, que tenemos acá, y ese punto acá tiene magnitud, parte imaginaria 0 y parte real menos 1. Entonces, este número que tenemos aquí realmente es otra forma de representar el menos 1, y 1 menos 1 es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí a lo que quiero llegar es que es otra forma. Esta de aquí, esta, esa que acabo de subrayar, es otra forma de representar números complejos, con su magnitud y su fase. ¿Ok? Sí. ¿Para todos queda claro? Sí. Sí, doctor. Sí, queda claro. Ok. Entonces, ok. Regresando a lo que habíamos visto, o bueno, de lo que estábamos platicando, les había dicho que el producto interno de funciones, para funciones lo podemos definir como x de t, y de t, complejo conjugado de t, integral desde
menos infinito, infinito, por ejemplo, ¿no? Ese es el producto interno. Ahora bien, supongamos que ustedes quisieran encontrar, hablando de Fourier de nuevo, quisieran encontrar el producto interno de x de t. ¿Cómo se proyecta esta x de t? Sobre una componente frecuencial, por ejemplo, la e a la j 2 pi ft. ¿De acuerdo? De hecho, o sea, harían esto, encontrar esta proyección para encontrar justamente la componente, bueno, vamos a llamarle f0, justamente para encontrar cuál es la frecuencia, esa f0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siguiendo este criterio de proyección sería la integral, o de producto interno, perdón, sería la integral desde menos infinito a infinito de x de t por y de t sería esta función que tenemos aquí, esta exponencial. El complejo conjugado de esa exponencial compleja es cambiarle el signo a la fase, ¿no? Sería e a la menos j 2 pi f0t dt. Y esto sería igual a x de f0. Y si se dan cuenta, esa es la expresión o la fórmula para encontrar cada una de las componentes frecuenciales en Fourier. Es la integral desde menos infinito a infinito de x de t por e a la menos j pi f0t dt. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente lo que hacen en Fourier con la ecuación esa sería la de análisis. Con la ecuación de análisis es una proyección de nuestra función x de t sobre cada una de las componentes, de cada uno de los elementos de la base, es decir, sobre cada uno de los exponenciales complejas, y con eso están encontrando los pesos que van a posteriormente ponderar esas exponenciales complejas, ¿de acuerdo? Entonces, Fourier no es otra cosa que estar utilizando álgebra lineal, es decir, basarse en los conceptos de bases, y a partir de esa base poder construir cualquier elemento ¿cómo se llama? Cualquier elemento de nuestro espacio vectorial. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué hacer todo esto? Lo que les habían mencionado al principio es de que una manera de encontrar el comportamiento de un sistema es, o sea, lo ideal sería evaluar el sistema para todas las funciones que pudieran existir, ¿no? Pero, si nosotros sabemos cómo se comporta nuestro sistema a partir de cierto subconjunto de funciones, y a partir de eso poder inferir cómo se comportaría para cualquier función, entonces estaríamos ahorrándonos mucho trabajo, ¿no? Entonces, aquí si nuestro sistema cumple ciertas características, de hecho lo que se tendría que cumplir es que fuera un sistema lineal. Si nuestro sistema es lineal, sabemos de que, ¿cómo se llama? Si nuestro sistema es lineal, sabemos de que ax de t más by de t sería igual a el resultado, llamémosle el resultado, bueno, perdón. Si metemos x de t en nuestro sistema y eso nos arroja, ¿qué les gusta? X mayúscula de t. Y les metemos y de t y nos arroja y mayúscula de t. Si nuestro sistema es lineal, entonces la salida sería ax mayúscula de t más b y mayúscula de t. ¿Están de acuerdo? Eso sería si nuestro sistema fuera lineal. Entonces, aquí, ¿qué es a lo que quiero llegar con esto? Si suponemos que nuestro sistema es lineal, en lugar de tener que evaluarlo para todas las funciones, el número infinito de funciones que existe, pudiéramos conocer cuál es su comportamiento, por ejemplo, en este caso,
para cada una de las exponenciales complejas y basándonos en Fourier, en donde Fourier nos dice que la suma ponderada de exponenciales complejas puede construir cualquier función, entonces lo que estaríamos obteniendo o lo que podríamos inferir a la salida del sistema es de que cualquier función que se construye como una suma ponderada, la salida de ese sistema sería la suma ponderada de la respuesta del sistema, de la respuesta individual del sistema a cada una de las componentes frecuenciales. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si ustedes saben que una función cualquiera, bueno, una función se puede descomponer como 5 veces seno de frecuencia 10 Hz, más, bueno, ¿qué? Dije 5 veces de la frecuencia 10 Hz, del seno de frecuencia 10 Hz, más 3 veces el seno de frecuencia 20 Hz. Si ustedes saben que esa función se comporta, esa función la podemos descomponer así. Si ustedes saben cómo es el comportamiento del sistema para el seno de 10 Hz y el seno de 20 Hz, entonces el resultado, la salida del sistema ante esta función que ustedes están analizando, no sería otra cosa que la respuesta individual a 10 Hz multiplicado por 5, más la respuesta del sistema a 20 Hz, al seno de 20 Hz, multiplicado por 3, creo que les había dicho, ¿no? Entonces ya no necesitan conocer cómo se comporta para cualquier señal, no, ya nomás ver cómo se comporta, por ejemplo, para los elementos de la base, y a partir de esta propiedad de linealidad, si pueden construir la función de la entrada a partir de una combinación lineal, la salida va a ser una combinación lineal de la respuesta individual a cada uno de esos elementos de la base. ¿Queda claro? Sí. Sí, doctor. Entonces, eso es la gran ventaja que tenemos. De hecho, si ustedes llevaron electrónica, ustedes hicieron eso de manera implícita. Por ejemplo, ¿cómo evalúan el comportamiento de un filtro? Es decir, ustedes cuando evalúan el comportamiento de un filtro, realmente lo que están obteniendo es cómo es la relación entre la entrada y la salida de un filtro. ¿Estamos de acuerdo? Lo están caracterizando matemáticamente. Una posibilidad es de que ustedes metieran todas las posibles señales que se les ocurra a la entrada del filtro y posteriormente ver cómo se comporta la salida, ¿no? Y eso irlo almacenando y así ya tendrían una caracterización de su filtro. Pero una manera como lo hacen en el laboratorio es, por ejemplo, ponerle un generador de señales a la entrada del filtro y un analizador de espectro a la salida, ¿no? Y van haciendo un barrido en frecuencia. Entonces, ustedes al hacer el barrido en frecuencia, realmente están metiendo todas las componentes frecuenciales y ustedes a la salida van graficando cómo es el comportamiento para cada una de esas componentes frecuenciales, ¿no? Entonces, posteriormente, utilizando Fourier, si ya saben cómo se va a comportar para esta frecuencia y para esta otra frecuencia, por ejemplo, nuestro filtro, entonces ustedes pudieran construir cualquier señal con esa respuesta para cada una de esas frecuencias de manera individual, ¿no? Entonces, es una forma, con eso ya podrían inferir cómo se va a comportar ante cualquier tipo de señal de entrada, pues, ¿de acuerdo? Entonces es una forma de caracterizar nuestro sistema y lo estarían caracterizando completamente, o sea, podrían conocer cómo es su comportamiento para cualquier señal, utilizando o basándose en Fourier y suponiendo que el sistema sea lineal, ¿de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Sí. Sí. Sí, doctor. Ok. Hasta ahorita me he ido con señales continuas. Y podríamos extrapolar este conocimiento para señales discretas que son las que analizamos en este curso, ¿no? Ahora bien, como tal, en ese espacio vectorial de funciones, esa base que encontramos, que serían las exponenciales
las exponenciales complejas, que es en las que se basa Fourier, no es la única base que existe. Puede existir un número, muchas bases distintas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí la idea es de que si nosotros conocemos, podemos construir la base, y si conocemos cómo se comporta nuestro sistema ante esa base, y bueno, y lo suponemos lineal, entonces podríamos inferir cómo se puede, o cómo se va a comportar ante ante cualquier función. Ahora bien, otro ejemplo de una base. Ahora sí, ya vámonos con señales discretas. Supongamos que esa señal discreta sea x de n, y por el momento supongamos que tiene un número infinito de elementos, ¿de acuerdo? O sea, puede ir desde menos infinito a infinito, pero son valores en tiempo discreto, pues. O sea, sería 2, 1, 5, así sucesivamente. Un número infinito de valores. Si se dan cuenta, ese espacio vectorial contendría todos esos arreglos de valores, con todos los posibles valores que se les ocurran, ¿no? Un ejemplo de ¿cómo se llama? De una base para este espacio vectorial que les estoy mostrando, sería, por ejemplo, el conjunto, voy a dibujarlo acá, algo así. Sería el conjunto de, ¿cómo se llama? De funciones delta desplazadas, es decir, sería una en donde tuviéramos 1 y después 0, 0, 0. Después, por ejemplo, 0, el 1 en otra posición y luego 0, 0, 0. O sea, un solo 1 y los demás ceros, pero en todas las posibles posiciones que se les ocurran, pues, o que existan. Que sería como la base canónica en el espacio tridimensional, es decir, tendríamos un 1 y dos ceros, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Aquí va a ser lo mismo, pero para un espacio de dimensión infinita. ¿Estamos de acuerdo? Si se dan cuenta, esto es también una base, pues. Con este conjunto de vectores, nosotros pudiéramos construir cualquier elemento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este vector 2, 1, 5 sería este vector que estoy dibujando aquí multiplicado por 2, más este otro vector de la base multiplicado por 1. Después sería otro vector que sería el 0, 0, 1, 0. Ay, espérate. Apareció el gato. Multiplicado por 5, y posteriormente, si sumamos todos estos, nos daría de resultado y quédate pues. Nos daría de resultado ¿cómo se llama? Este vector. ¿Estamos de acuerdo? Gráficamente lo pudiéramos pensar de la siguiente manera. Ese ejemplo de función que tengo, que sería la 2, 1, 5 y cualquier valor, sería igual a multiplicar el vector unitario ponderado por 2 más otro vector unitario que está en esta posición multiplicado por 1 más otro vector unitario ubicado en esta tercera posición multiplicado por 5. Si sumamos todo esto, nos daría como resultado esta señal que tenemos aquí, que estoy definiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a lo que quiero llegar es de que el conjunto de, ¿cómo se llama? El conjunto de funciones deltas desplazadas, perdón, como tal conforma una base para representar cualquier función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí viene un concepto muy, muy interesante, que es lo que se conoce como respuesta al impulso de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Si nosotros conocemos cómo se comporta nuestro sistema ante impulsos desplazados, o sea, cómo se comporta ante ese impulso, luego cómo se comporta ante este otro impulso, después ante este otro impulso,
así sucesivamente. Si conocemos la respuesta de nuestro sistema ante esos impulsos desplazados, entonces, bajo este concepto que les acabo de mencionar, suponiendo que nuestro sistema sea lineal, bajo este concepto nosotros podríamos construir cualquier función como una sumatoria de impulsos desplazados, y bajo esta propiedad de linealidad podríamos conocer cuál es la respuesta del sistema ante esa función, debido a que podemos construir esa función como la suma ponderada de impulsos. ¿De acuerdo? Matemáticamente, estas funciones impulso, habíamos dicho que las podemos representar como delta de n. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente impulso desplazado lo podemos llamar como delta de n, delta de n menos 1. Después sería delta de n menos 2, así sucesivamente, ¿no? Si nosotros conocemos cuál es la respuesta al impulso de nuestro sistema, por ejemplo, si nuestro sistema aquí da h de n, por ejemplo, la función h de n, ante un impulso desplazado en una unidad de tiempo, nos da la función h de n, pero cuando aplicamos el impulso en el instante de tiempo 1, nos da otra función, llamémosla h de n, cuando aplicamos el impulso en el tiempo 2, y así sucesivamente. Lo que estamos diciendo con esto es que si el sistema es lineal, una función que la pudiéramos expresar x de n como a delta n más b delta n menos 1 más c delta n menos 2. Si el sistema es lineal, si le aplicamos x de n al sistema, lo que nos estaría diciendo es de que debido a la propiedad de linealidad, la salida sería a por h de n más b por h de n menos 1, queda, no n menos 1, n,1, es decir, una función cuando aplicamos el impulso en el instante de tiempo 1 más c por h n,2, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que conocemos o lo que nos importa o lo que estamos atendiendo es la respuesta del sistema ante impulsos. ¿Y por qué ante impulsos? Porque un impulso o un conjunto de impulsos desplazados, con eso podemos construir cualquier señal. Y suponiendo la propiedad de linealidad, al conocer cómo se comporta el sistema ante impulsos, podemos inferir cómo se va a comportar ante cualquier señal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. A ver, veamos como ejemplo, pero más gráfico. Supongamos un sistema cualquiera. Y supongamos que nosotros ya nos pusimos a graficar cómo se comporta ante los distintos impulsos, ¿cómo se llama? Desplazados. Por ejemplo, para delta de n menos 1, delta de n menos 2. Supongamos que para delta de n el sistema nos entrega una función, bueno, discreta, que sigue este patrón, ¿no? Así como curvitas, bueno, como semiciclo. Para un impulso desplazado en una posición, supongamos que el sistema empieza a entregar una rampa, y para otro impulso, ¿cómo se llama? Desplazado en dos posiciones, entrega una constante. ¿De acuerdo? Si nuestra función x de n fuera 3 delta n más 2 delta n más 1 delta n, supongamos, perdón, aquí sería n menos 1, aquí n menos 2. Supongamos que nuestra función se pudo descomponer así, entonces la salida de este sistema, suponiendo que es lineal,
lo podemos pensar como que sería 3 veces que multiplica esa función semiciclo todo esto multiplicado por 3, más 2 veces que multiplica a la función rampa, más 1 que multiplica a esta función como constante, ¿no? Y ya estaríamos sumando elemento a elemento, pues. ¿De acuerdo? Y el resultado ya sería el comportamiento de ese sistema ante esta entrada, este estímulo, que sería 3 delta n más 2 delta n menos 1 más 1 delta n menos 2. ¿Ok? Eso se conoce como respuesta al impulso y propiamente ya matemáticamente, ya para poner más matemáticas, si x de n la podemos expresar ante esa base de impulsos desplazados como la sumatoria desde n igual a ver, no, perdón. Ay, no. En un momento, me equivoqué. Ahí está. Desde L igual a menos infinito a infinito de AL delta de N menos L. Vean que esa sumatoria como tal, lo que está haciendo es la suma ponderada de los elementos de la base, de las deltas desplazadas. ¿Estamos de acuerdo? Y las AL serían los pesos que ponderarían esas deltas desplazadas. Entonces, esta primera función, esta primera expresión que tenemos, lo que nos está indicando es cómo reconstruir o cómo construir una función x de n a partir de impulsos desplazados, ¿de acuerdo? Si nosotros conocemos la respuesta al impulso de ese sistema lineal, es decir, para delta de n menos L, el sistema nos arroja la función h de n, L, es decir, la función h de n, cuando aplicamos el impulso en el instante de tiempo L, esa es la respuesta al impulso. Entonces nosotros lo que sabemos por la propiedad de linealidad de nuestro sistema es que la salida sería la combinación lineal de los estímulos, ¿cómo se llama? De los estímulos individuales, ¿no? De las deltas individuales. De tal manera que la salida y de n sería la sumatoria desde L igual a menos infinito a infinito de AL por H de N, L. Vean, si pasamos toda esta sumatoria por nuestro sistema, debido a la propiedad de linealidad, ese escalar sale y ya nomás nos interesaría cómo se comporta nuestro sistema para cada delta desplazada, ¿de acuerdo? Si ya estamos diciendo que para cada delta desplazada tenemos esta respuesta, por lo tanto, la salida ya individual sería, ¿cómo se llama? Bueno, más bien, ya la salida como tal sería estas respuestas ponderadas por estos pesos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, doctor. Esto como tal se conoce como... propiamente todavía no es la... aquí está. Esto de aquí se conoce como sumatorio de superposición, ¿de acuerdo? Que es un paso antes de la convolución. Esto se cumple siempre y cuando el sistema sea lineal. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa si aparte el sistema es lineal e invariante en el tiempo? ¿Qué implica que el sistema sea invariante en el tiempo? ¿Qué quedamos que implicaba eso?
Que era bajo las condiciones ideales que no se iban a alterar. ¿Qué nos iba a alterar? Todas las condiciones iniciales las cuales permitirían el funcionamiento del sistema. Ok, a ver, ¿alguien más? Que ante una entrada siempre iba a estar teniendo la misma respuesta de salida, ya sea que se aplique ahorita o dentro de bastante tiempo. Ajá, o cualquier instante de tiempo, ¿no? Cualquier instante de Entonces, tiempo, sí. Siempre voy a esperar siempre voy a esperar la misma salida ante la misma entrada. así es. Entonces, por ejemplo, si nuestro sistema fuera invariante en el tiempo, significaría que su respuesta al impulso, si ahorita le aplicamos delta de n y eso nos arroja h de n, si le aplicáramos este mismo impulso en un instante de tiempo después, lo que estaríamos obteniendo a la salida sería la misma señal, pero desplazada en tiempo, ¿no? Sería h de n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta sumatoria de superposición que tenemos aquí cambiaría a lo siguiente, sería y de n sería igual a la sumatoria desde L igual a menos infinito a infinito, A de L, H de N menos L. ¿De acuerdo? Vean que aquí lo que cambió es que en vez de tener una coma tenemos una L, lo cual nos indica que es la misma función pero desplazado L unidades de tiempo, mientras que acá arriba en la sumatoria de superposición, lo que aquí nos estaba indicando es de que esta H tenía dependencia de L, es decir, pudiera ser una función para cuando L igual a 1 y otra función totalmente distinta para cuando L igual a 2 y otra totalmente distinta para cuando L igual a 3 y así sucesivamente, ¿no? Aquí a diferencia es la misma función en esta expresión que tenemos acá abajo, sería la misma función h, sería la misma respuesta al impulso, lo único que va cambiando es que se va desplazando en el tiempo. Pero esto se cumple siempre y cuando el sistema sea invariante en el tiempo. Bueno, lineal e invariante en el tiempo. Y esta expresión que acabamos de obtener, bueno, este elemento que tenemos aquí, h de n menos l, es la respuesta al impulso del sistema, y esta sumatoria que tenemos aquí, la conocemos como la sumatoria de convolución, o por simplicidad, como convolución. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Entonces, ya, aquí lo que nos está diciendo es de que esta convolución nos estaría relacionando la entrada, que estaría relacionado con estos pesos, con la salida, ¿no? De hecho, si recuerdan esa L, bueno, no le hubiera puesto a L, le hubiera puesto aquí XL. Para que se vea con simplicidad, sería, si pongamos que x de n tuviera esta forma, por ejemplo, aquí vale 2, 1, 3, esos pesos sería el impulso multiplicado por S2, este otro impulso multiplicado por 1 y este otro impulso multiplicado por 3. Es decir, estas AL son los mismos que XN, ¿de acuerdo? O sea, esos pesos están dados por esas muestras de X de N, pues. Entonces aquí sería X de L, pues. Operacionalmente, esta operación de convolución, podemos decir que y de n es igual a la convolución de x de n, o sea, de la entrada, convolución con la respuesta al impulso. La convolución de forma operacional la vamos a denotar como un asterisco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que cualquier sistema lineal e invariante en el tiempo, su salida va a ser igual a la convolución de su entrada con la respuesta al impulso del sistema. Si quisiéramos conocer cómo se comporta el sistema ante otra entrada,
no es necesario encontrar, más bien, lo único que necesitamos saber es su respuesta al impulso y con eso ya podemos calcular la salida. ¿Estamos de acuerdo? Utilizando la convolución. Sí, Entonces, doctor. de ahí la importancia de conocer la convolución y bueno, y la respuesta al impulso del sistema. ¿Ok? Sí. ¿Dudas hasta este punto? Yo nada más tengo una pequeña confusión con respecto a los signos ahí donde nos indica el delta de n-1 que nos dice que es un instante posterior de tiempo. Si fuera el instante posterior, ¿no sería n+1? Eh, no, o sea, por ejemplo, delta de n-1 es a ver, para recordar, delta de 0 vale igual a 1, ¿no? En el delta de n-1, ¿cuándo va a ocurrir que esa función valga 1? Cuando n sea igual a 1, ¿no? Ah, ok, ya lo recordé, Cuando, gracias. cuando n sea igual a 1, sería 1 menos 1, 0, y delta de 0 va a ser 1. O sea, va a estar ocurriendo ese impulso en el instante del tiempo 1. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, entonces de aquí, lo importante es esto, la convolución, para que se les quede totalmente grabado, ¿no? La convolución es una operación matemática que nosotros la vamos a estar utilizando para relacionar la entrada de un sistema con su salida a partir del conocimiento que tenemos de su respuesta al impulso. Y la respuesta al impulso va, para un sistema lineal e invariante en el tiempo caracteriza completamente a ese sistema. Es decir, conociendo eso, podemos conocer cómo se comporta ante cualquier entrada. ¿De acuerdo? Sí. Ya no más para cerrar todos estos conceptos. Hace un momento, y bueno, esto tiene su contraparte analógica. Esta sumatoria que tenemos aquí es para señales discretas, para señales continuas. En vez de sumatoria es una integral x de L, sumatoria que integral de y de n menos L delta de, bueno, perdón, de menos infinito. Tenemos esa integral, ¿no? Ay, perdón, aquí no es y, no es y, aquí es h, perdón. Respuesta al impulso. ¿Y qué? Ah, sí, esa sería su contraparte para sistemas continuos. Ahora bien, para ya cerrar todos estos conceptos, hace un momento les había dicho que una forma de caracterizar, por ejemplo, los filtros era, ¿cómo se llama? Inyectar todas las componentes frecuenciales con un generador de señales y ver cómo se comporta para cada una de esas componentes frecuenciales, ¿no? Y utilizando Fourier, ustedes, si ya saben cómo se comporta para cada componente frecuencial, pudieran inferir cómo se comporta para cualquier señal utilizando Fourier, ¿no? Porque saben que la suma ponderada de las componentes frecuenciales, con eso pueden construir cualquier señal, ¿de acuerdo? Ahora bien, o sea, gráficamente nos estaríamos diciendo que nosotros caracterizamos nuestro sistema, sea para todas las componentes frecuenciales, a la j omega t, para todas las omegas. Si conocemos la respuesta para todas estas componentes frecuenciales, caracterizamos completamente este sistema. Y por otra parte, decimos que si nosotros conocemos cómo es su respuesta al impulso, también, ¿cómo se llama? Caracterizamos completamente ese sistema. Si recuerdan de Fourier, ¿cuál es la transformada de Fourier del impulso en el tiempo? ¿Cero? No. Un impulso en tiempo se transforma en Fourier, en el dominio de la frecuencia, como una constante, ¿no? O sea, un impulso tiene todas las componentes frecuenciales, ¿de acuerdo? Bueno, si no lo recuerdan,
para que lo revisen de nuevo de sus libros de ¿cómo se llama? En sus libros de Fourier. Pero aquí a lo que quiero llegar con esto es de que un impulso tiene todas las componentes frecuenciales, entonces por eso es equivalente conocer cuál es la respuesta al impulso o conocer cuál es la respuesta del sistema ante todas las componentes frecuenciales, que es lo que hacían cuando hacían el barrido con el generador de señales. Tenían que hacer todo el barrido para todas las componentes frecuenciales, o sea, ambas son equivalentes, ¿de acuerdo? Con ambas están caracterizando al sistema. ¿Sí? Sí. Ujú. Sí, doctor. ¿Queda claro todo esto? Sí. Bueno. Sí, doctor. Pues creo que con esto podríamos terminar el día de hoy. A ver, nomás aquí les recomiendo que lean el capítulo 2 del libro de Proakis. El capítulo 2 está enfocado justamente a la caracterización de sistemas y que es todo lo que acabamos de ver. Entonces, para que complementen todo esto que vimos ahorita, ¿no? Y que no se queden las ideas nomás en el aire. Sería desde el principio del capítulo 2 hasta el momento en donde ya empieza a describir cómo trabajar operacionalmente con la convolución, pues, o sea, que cuáles son los pasos necesarios para llevar a cabo la convolución. ¿De acuerdo? ¿De qué libro? Del Proakis. Oh, aquí, ok. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. Bueno, entonces con eso terminamos el día de hoy. Nos veríamos entonces el miércoles. Ok. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Perfecto, pues que estén muy bien. Doctor, ¿Sí? ¿va A a ver, subir la clase de hoy? ¿perdón? ¿Va a subir la clase? Ah, sí, me falta subir las clases a YouTube. Espero que entre hoy y mañana las suba. Me parece que las otras 12 ya las tiene, ¿verdad? Yo estaba viendo. Es que las que he subido son las de licenciatura, que de hecho son los mismos temas básicamente. Ah, ok. No más que, por ejemplo, en este en específico, como ustedes son de maestría, sí tengo que entrar un poco más a profundidad. Por ejemplo, este tema de la respuesta de los sistemas lineales como tal, en donde la respuesta al impulso como tal es dependiente del parámetro L, y ya suponiendo el concepto de sistema lineal e invariante en el tiempo, en donde la respuesta al impulso se mantiene durante todo el tiempo, ¿no? Ok, sí. Entonces, sí, eso no lo abordaría tan a profundidad con los de licenciatura porque, pues sí, está un poco más complicado, pues. Pero sí, las voy a subir entre hoy y mañana. Muy bien. Y pues sí, lean el libro para que queden estos conceptos más claros. Ujú. Perfecto, muy bien, doctor. Gracias. Órale. Está bueno, pues nos vemos el miércoles entonces. Ok. Ok, gracias. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego.